Los 12 niveles del infierno explicados en detalle. Imagina que mueres esta noche, no hay luz al final de ningún túnel, no hay ángeles esperándote con arpas. En su lugar, una puerta se abre frente a ti con una inscripción que lleva 800 años helando la sangre de quien la lee: abandonad toda esperanza, los que entráis aquí. Lo que viene después no es un castigo aleatorio, es un sistema. Una arquitectura del sufrimiento diseñada con una precisión casi matemática, donde cada pecado tiene su lugar exacto y cada alma su condena a medida. Esto es el infierno, nivel por nivel, y lo que hay en el fondo es peor de lo que puedas imaginar. Nivel 1, el vestíbulo. Aquí no están los pecadores, están los indiferentes, los que en vida no tomaron partido ni por el bien ni por el mal. Corren eternamente detrás de una bandera que nunca alcanzan, picados por avispas y moscas. Ni el cielo ni el infierno los quisieron, ni siquiera son dignos de un castigo con nombre propio. Nivel 2, el limbo. Y aquí las cosas cambian de tono por completo. No hay fuego, no hay tormento físico. Solo un vacío melancólico donde habitan quienes nunca conocieron la fe, sin haber cometido ningún crimen. Filósofos, poetas, sabios de la antigüedad condenados no por lo que hicieron, sino por haber nacido en el momento equivocado de la historia. Nivel 3, la lujuria. A partir de aquí empieza el castigo real. Un viento huracanado azota sin descanso a las almas que en vida se dejaron arrastrar por la pasión descontrolada. Nunca tocan el suelo. Nunca descansan. Como si el deseo que las consumió en vida se hubiera convertido en la tormenta que las arrastra por toda la eternidad. Nivel 4, la gula. Lluvia helada, granizo negro, un lodo pestilente que nunca se seca. Los glotones yacen ahí, vigilados por un monstruo de 3 cabezas que devora todo lo que se le ponga delante. Curioso, ¿no? El mismo apetito que definió sus vidas es ahora lo que los vigila por la eternidad. Nivel 5, la avaricia y la prodigalidad. 2 extremos, un mismo castigo: los que acumularon riqueza sin medida y los que la despilfarraron sin control empujan enormes pesos de piedra en direcciones opuestas, chocando entre sí una y otra vez. Nunca llegan a ningún lado, y lo más inquietante es que ninguno recuerda ya por qué empuja. Si estos datos te están volando la cabeza y quieres que sigamos explorando los rincones más oscuros de la historia y la mitología, hazte miembro del canal. Tu apoyo es literalmente lo que nos permite seguir bajando a estos infiernos por ti. Nivel 6, la ira. Un río de aguas negras y fangosas llamado la Estigia, ahí abajo, sumergidos en el lodo, los iracundos se golpean unos a otros sin descanso, mordiéndose, desgarrándose, atrapados en una furia que ya ni siquiera tiene un objetivo claro. Solo queda la rabia, convertida en combustible eterno. Nivel 7, la herejía. Una ciudad entera envuelta en llamas, con tumbas abiertas donde arden los cuerpos de quienes negaron la existencia del alma o de lo divino. Y lo más perturbador es que aquí no hay gritos desesperados. Hay una quietud casi filosófica, como si supieran que discutir ya no sirve de nada. Nivel 8, la violencia. Este nivel se divide en 3 anillos, y cada uno es más brutal que el anterior. Los violentos contra el prójimo hierven en un río de sangre. Los violentos contra sí mismos se convierten en árboles retorcidos, condenados a sangrar cada vez que un ave les arranca una hoja. Y los violentos contra Dios y la naturaleza caminan descalzos sobre arena ardiente bajo una lluvia constante de fuego. Sí, leíste bien, fuego que cae del cielo como si fuera nieve. Nivel 9, el fraude. 10 fosas concéntricas, cada una diseñada para un tipo distinto de engaño. Seductores azotados por demonios, aduladores hundidos en excremento, falsificadores devorados por enfermedades que pudren la carne en vida. Aquí la crueldad del castigo es casi poética, refleja con precisión quirúrgica la naturaleza exacta del engaño cometido. Nivel 10, la traición. Un lago de hielo llamado Cosito, no fuego, hielo, porque la traición no quema, congela. Congela la confianza, congela los vínculos, congela todo lo que alguna vez fue cálido entre 2 personas. Los traidores están atrapados hasta el cuello, algunos hasta la cabeza, incapaces de moverse, incapaces incluso de llorar porque las lágrimas se congelan antes de caer. Nivel 11, el centro absoluto. Y aquí, en el punto más profundo de toda la creación, está Lucifer, no un ser de fuego y azufre como lo imaginamos, sino una figura congelada hasta el pecho, con 3 rostros y 6 alas que, al batir, generan el viento helado que congela todo el lago. En sus 3 bocas mastica eternamente a los 3 traidores más grandes de la historia según esta tradición. El mal, en su forma más pura, resulta ser algo completamente inmóvil. Casi patético. Nivel 12, la salida.
Y aquí está el giro que casi nadie espera. Para escapar del infierno no hay que seguir bajando. Hay que atravesar el cuerpo mismo de Lucifer, descender por su pelaje congelado hasta el centro exacto de la Tierra, y en ese punto la gravedad se invierte. Lo que era bajar se convierte en subir. El camino hacia la luz pasa literalmente a través del mal absoluto. No hay atajos. No hay otra salida. Y ahí está, la arquitectura completa de un infierno que un poeta italiano del siglo XIV imaginó con tanto detalle que durante siglos la gente lo confundió con un mapa geográfico real. Lo más curioso es que este sistema de niveles no nació solo de la fe, nació también de la política, de la venganza personal y de un exilio que nunca superó. Cada círculo, cada castigo, es un ajuste de cuentas disfrazado de teología. No olviden apoyar este tipo de contenido suscribiéndose y dejando activada la campanita, dale like y comparte con tus amigos, para nosotros es muy importante su apoyo. Deja en los comentarios qué otro video te gustaría ver.